Bienvenido a otro video para resolver ecuaciones trig. El objetivo de este video es resolver ecuaciones de disparo utilizando una variedad de estrategias. Si observa esta primera ecuación, puede ser difícil saber cómo abordarla. Podemos intentar agregar estas dos fracciones juntas obteniendo un denominador común, pero lo que creo podría ser útil es multiplicar esta segunda fracción por el conjugado del denominador. Veamos lo que esto hace. Así que esta primera fracción se mantendrá igual. En el denominador tenemos un menos teta cuadrado sino. Y dejamos el numerador en forma factorizada. Ahora 1, teta cuadrado sino es igual a teta cuadrado cosino. Así que avancemos y hagamos esa sustitución ahora. Y ahora esta segunda fracción se simplifica. Hay un factor común de cosine teta para que se simplifique. Esto será para la primera potencia. Y ahora aviso que tenemos dos fracciones con un denominador común para que podemos ir adelante y agregar estas dos fracciones juntas. Nuestro denominador será cosine teta y el numerador tendrá un más 1, que sería 2. Y aviso nuestro sin tetas también simplifica. Tenemos sin teta más un sin teta negativo que sería 0. Tenemos 2 cosine teta igual 4, y luego resolver esta ecuación para cosine teta. Podemos querer realizar productos cruzados o 4 cosine teta igual 2 dividiendo por 4. Todo esto se reduce a donde el cosino teta es igual a 1, 2. Tener un valor de función coseno de 1, 2 debe recordarle de un triángulo derecho 30, 60, 90. Donde el cosino de un ángulo de 60 grados es igual a 1, 2 que nos dice nuestro ángulo de referencia será de 60 grados. A continuación, cosine teta es positivo entre el primer y el cuarto cuadrante desde cosine teta involucra a x, así que vayamos adelante, y dibujemos un ángulo de referencia de 60 grados en los primeros y cuarto cuadrantes. Estos dos ángulos tendrán un valor de función de cosino de 1, 2, por lo tanto, podría ser 60 grados o radiantes pi3. O teta podría también ser 300 grados o 5 pi3 radians. Entonces esta ecuación fue justamente involucrada. Pero recuerda que una de esas estrategias cuando estamos usando para verificar identidades fue multiplicar por el conjugado. Echemos un vistazo a otro. Aquí tenemos seguros cuadrados x menos 2 tan x igual 4. Bien, podemos reemplazar x seguro cuadrado con tan cuadrado x más 1. Vamos adelante y hagamos eso. Tenemos una ecuación, parece que va a estar en forma cuadrática, vayamos adelante y confíguelo a 0, y vuelva a organizar el orden de estos términos. Si restamos 4 en ambos lados, tendremos menos 3 a la izquierda y, por suerte, es fabricable tan puntuado x es un cuadrado perfecto. Ahora podemos colocar los factores de menos 3 hexanewtones las segundas posiciones. Ponga a menos 3 aquí y a más 1 aquí. Nuestro producto exterior es menos 3 tan x. El producto interior es más 1 tan x, que suma a medio plazo. Así que este producto es igual a 0 entonces, cada uno x debe igual menos 1. O tan por db es igual a 3. Tener un valor de función tangente de menos 1 debería recordarnos del triángulo correcto 45, 45, 90. Donde el tangente de 45 grados es igual a más 1. Por lo tanto que queremos un valor de función de menos 1 tenemos que determinar cuál cuadrante la función tangente sería negativa. Sería negativo en el segundo cuadrante. Así que dará un ángulo de referencia de 45 grados aquí, y también sería negativo en el cuarto cuadrante. Recuerda, el tangente es x. Aquí x podría es igual a 90 más 45 o 135 grados o 3 pi 4 radians. O 315 grados que serían 7 pi 4. Ok. Para tan x igual 3 vamos a tener que usar nuestros calculadores porque esto no sale a un ángulo de referencia agradable. Recuerde,
Si solucionamos esta ecuación para x tomando el tangente inverso de ambos lados, tendríamos x igual tangente inverso 3. Vamos al calculador ahora. Asegúrese de que estamos en modo radiano. Estamos. Así que el segundo tangente hace invertir, parece que tenemos aproximadamente 1.25 radiantes. Volver a nuestro plano coordinado 1.25 radianos estaría en el primer cuadrante, mientras tangente también es positivo en el tercer cuadrante. Podemos determinar otro ángulo en este intervalo que tiene un valor de función tangente de 3. ¿Para qué sería pi más 1.25 radians? Que es aproximadamente 3.93. Así se parece, tenemos 4 soluciones diferentes para esta ecuación. Creo que tenemos tiempo para uno más. Ok, en este problema de la lista tenemos dos funciones de disparo diferentes, ambas con ángulos dobles. Así que lo que intentaremos hacer es usar estas identidades de doble ángulo, y realizar algunas sustituciones para hacer este más fácil resolver. Afortunadamente, solo hay una identidad para sin 2x, así que vamos adelante y reemplaza sin 2x con 2 sin x cosine x. Ahora para cosine 2x hay tres identidades diferentes para elegir. El que me destaca es este tercero porque aviso tenemos cosine 2x igual 2. Cosine cuadrado x menos 1, aviso hay un más un hexanewton la ecuación original para que los dos se simplificen si utilizo esta identidad. Así que vamos adelante y pruébalo. Cosine 2x es igual a 2 cosine cuadrados x, 1 y luego más un de la ecuación original. Entonces estos saldrán. Y ahora varnos adelante y trate de configurar esta ecuación igual a 0. Ahora es factorable. Hay un factor común de 2 cosine x. Intentemos factorarlo. Eso va a dejarnos con sin x, cosine x igual 0. Ahora normalmente, esto será un problema que tiene dos funciones TIF diferentes. Pero vamos adelante y vea lo que podemos hacer con ella. Así que estableceremos cada uno de estos factores igual a 0 dividiendo por 2 tenemos cosine x igual 0. Ahora, sobre aquí lo que haré es mover el cosine x al otro lado, y ahora voy a dividir ambos lados por cosine x. Recuerde, sin x cosine x es tan x y por supuesto, cosine x dividido por cosine x es 1. Así que necesitamos encontrar los ángulos en este intervalo donde cosine x igual 0 y tan x igual 1. Recuerde en el círculo de la unidad cosina θ igual a x, así que queremos los puntos en el círculo de la unidad donde la coordinación x sería 0, los que ocurren en el eje y, en este intervalo tenemos radians pi2 y también 3 pi2. Siguiente, con tan x igual a 1 debería recordarnos de un triángulo correcto 45, 45, 90 porque tangente 45 grados es igual a 1. Así que lo que nos dice es nuestro ángulo de referencia es 45 grados. Recuerda el tangente es positivo en el primer cuadrante y también en el tercer cuadrante. Así que también dará un ángulo de referencia de 45 grados aquí. Así que el primer ángulo sería radians pi 4. Y el segundo ángulo sería 225 grados o 5 radians pi 4. Tenemos una pareja de ecuaciones no rutinarias aquí, obviamente las explicaciones hicieron sentidas y encontraron algo útil. Espero que tengas un buen día.